El barco de transporte avanzaba lentamente por una mañana gris del Atlántico, mientras la niebla se aferraba al agua como aliento sobre el cristal. Mayo de 1944. En algún punto entre la pesadilla de la captura y un futuro desconocido, 300 prisioneros de guerra alemanes se apiñaban bajo cubierta su mundo reducido al crujido de la madera y al olor a sal y miedo. Cuando la niebla por fin se disipó, las primeras formas surgieron de ella remolcadores grúas, y luego una silueta de cobre que hizo que los prisioneros se agolparan en silencio junto a la barandilla. La Estatua de la Libertad. Su antorcha atrapó un débil rayo del sol de la mañana, y por un momento nadie habló. Entonces alguien lo dijo primero en alemán, casi una oración, casi una maldición: Den Amerika sein. Esto no puede ser América. Antes de seguir con esta increíble historia real, pulsa el botón de suscribirte y deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo en el mundo. Campana. Estas historias necesitan ser recordadas y tú formas parte de mantenerlas vivas. Hans Keller, de 24 años, hijo de un panadero de un pequeño pueblo cerca de Bremen, apretó con más fuerza la fría barandilla. Se le pusieron blancos los nudillos, botas arrastrándose sobre las tablas mojadas de la cubierta, cadenas tintineando. En algún lugar entre la multitud, un hombre lloraba. Les habían contado historias durante la travesía venganza, campos de trabajo peores que cualquiera que el Reich hubiera construido. Humillaciones, palizas. Algunos decían que los campos de prisioneros americanos eran solo mataderos burocráticos llenos de papeleo. Hans se repetía que la estatua era un truco, un decorado pintado para quebrar su moral antes de que empezara el verdadero horror. Pero la ciudad más allá no era una pintura. El horizonte de Nueva York se extendía como dientes de hierro mordiendo un cielo pálido de la mañana. Edificios más altos que cualquiera que Hans hubiera visto en su vida se alzaban desde la isla como monumentos a algo que no sabía nombrar. Los silbatos de los remolcadores rompían el aire, las gaviotas chillaban, y por debajo de todo eso, de manera casi imposible, llegaba desde los muelles el olor a café. Nada encajaba con la imagen que les habían dado de una nación de rodillas. Policías militares estadounidenses armados los esperaban a lo largo de un muelle erizado de redes de carga y pilas de cajones de madera. Las cajas estaban selladas con nombres que Hans no podía pronunciar: Scranton, Akron, Chattanooga. Nombres de ciudades que sonaban como golpes de tambor. La pasarela cayó en su lugar con un golpe seco que hizo encogerse a la mitad de los hombres. Baja la mirada, murmuró detrás de él Otto Brandt. Las manos de Otto temblaban mientras hablaba. Era mayor quizá de 30 años, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Van a dar un escarmiento con alguien. Siempre lo hacen. Hans no respondió. Estaba demasiado ocupado observando. Un camión de la Cruz Roja se había echado hacia atrás hasta el borde del muelle, y mujeres con cofia blanca descargaban urnas metálicas de las que salía vapor, como de hervidores en una mañana de invierno. No eran guardias, no eran soldados, eran mujeres civiles moviéndose con libertad entre policías militares, armados como si aquello fuera solo otro martes cualquiera en América. La primera orden llegó en una voz tan limpia y afilada, que cortó el murmullo de la columna en perfecto alemán, tan tajante como una orden de instrucción en el patio de armas. Los hombres se estremecieron por reflejo formando una fila desordenada. Las botas se juntaron las espaldas, se enderezaron. Años de entrenamiento tomaron el control antes de que el pensamiento consciente pudiera reaccionar. Solo cuando Hans buscó el origen de la orden, el impacto se asentó de verdad. El oficial estadounidense, gorra ladeada con precisión, mandíbula sombreada por la barba de varios días, ojos como hielo azul, era quien había ladrado la orden. El capitán Walter Green, ejército de los E.U. Leía sus rangos e insignias de unidad como si él mismo los hubiera llevado alguna vez. Willkommen in Nueva York, añadió Green con el rostro serio. Obedezcan las normas y serán tratados según la Convención de Ginebra. Las palabras golpearon a Hans como un cubo de agua fría lanzado a la cara.
Las vocales de Green eran nativas, sus consonantes puramente alemanas, no el alemán roto y vacilante de un escolar, sino el auténtico, el que solo se consigue al crecer con ese idioma en la boca. ¿Cuántos de esos estadounidenses hablaban su lengua? ¿Cuántos la habían aprendido específicamente para este momento, para mandarles, para entenderlos, para saber lo que decían cuando creían que nadie escuchaba? Fue la primera grieta en todo lo que Hans creía entender sobre esta guerra. Los hicieron marchar por el muelle entre filas de estibadores que descargaban cajas y de policías militares en posición de descanso. Hans seguía esperando el momento, los escupitajos, las burlas, las botellas lanzadas, la rabia de una nación que tenía todo el derecho a odiarlos. Nunca llegó. En su lugar, una mujer de la Cruz Roja, Clara Bennett, bordado en letras prolijas sobre el bolsillo, dio un paso al frente con una bandeja metálica equilibrada entre ambas manos. Vapor se elevaba de las tazas alineadas sobre ella. Coffee dijo lenta y cuidadosamente, como si la propia palabra pudiera morderle si la pronunciaba mal. En el borde de cada taza reposaba una dona glaseada como un halo. El primer prisionero vaciló, miró a los guardias, miró a la mujer, y luego tomó la taza con manos temblorosas. Después, otro hombre y otro. Cuando la bandeja llegó hasta Hans, el vapor le golpeó de lleno en la cara canela, y una dulzura tan intensa y descarada, que parecía un desafío, como si la propia América lo retara a creer en lo que estaba viendo. Cogió la taza. El café le quemó la lengua, la dona se deshizo en su boca como un recuerdo de infancia que creía perdido para siempre. Otto tomó la suya y la miró como si estuviera envenenada. ¿Por qué susurró? ¿Por qué nos dan esto? Hans no tuvo respuesta, solo algo frío y duro en el pecho. Algo que estaba allí desde Normandía, desde la captura, desde que el barco empezó a quejarse bajo sus pies. Más allá de los almacenes, la ciudad latía de vida. Bocinas de coches, gritos en inglés. En algún lugar, una radio derramaba una melodía de swing, que Hans nunca había oído, pero que no podía dejar de oír. Carteles en las paredes de ladrillo gritaban sobre bonos de guerra, sobre libertad, sobre victoria. Un mundo todavía en guerra, pero de algún modo intacto frente a la destrucción que él había dejado atrás. Un policía militar con acento de Pensilvania hablaba con otro guardia: los trenes ya están listos en Jersey. Verán la mitad del país antes del almuerzo. Sonaba a broma. No lo era. Los empujaron hacia los camiones que esperaban motores al ralentí bajo lonas verdes. Hans subió con otros 20. Otto se sentó frente a él, aún aferrando la taza vacía de café, como si fuera la prueba de un delito. Cuando el camión se alejó del muelle, Hans alcanzó a ver por última vez la estatua a través de la lona trasera. Su antorcha seguía en alto. Su rostro seguía vuelto hacia el mar. Y Hans Keller, prisionero de guerra, hijo de panadero, hombre que ya no creía en nada, sintió como la primera y terrible semilla de la duda echaba raíces en su mente. No duda sobre América, sino duda sobre todo, lo que le habían contado acerca de América. El camión avanzó hacia el norte por calles que no deberían existir, en una nación supuestamente destrozada por la guerra. Y en ese momento Hans comprendió algo que le aterrorizó más que cualquier bala. Si habían mentido sobre esto, ¿sobre qué más le habrían mentido? Subieron a vagones de tren verde oliva bajo un cielo gris y bajo en Newark, Nueva Jersey. El tren era un transporte militar estadounidense reconvertido para prisioneros. Pero los asientos eran asientos de verdad, no bancos, no suelos de vagón de ganado. Las ventanas tenían vidrio auténtico. Hans encontró un lugar junto a Otto, quien inmediatamente apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. El tren se sacudió hacia el oeste con un chillido metálico, y a través de esas ventanas apareció un catálogo de una nación que Hans jamás había creído que pudiera existir. Primero llegó el cinturón industrial chimeneas a lo largo del río Passaic, lanzando nubes grises hacia un cielo aún más gris. Fábricas que funcionaban incluso en una mañana de día laboral. Sus estacionamientos llenos de coches por todas partes.
No vehículos militares, sino automóviles privados, cientos de ellos como si la gasolina fuera algo que se pudiera comprar en una estación en cualquier momento. En Alemania, incluso antes de la guerra, tener un coche era un lujo. Allí parecía un derecho de nacimiento. Luego llegó Pensilvania con árboles desnudos de invierno salpicando las colinas como limaduras de hierro sobre papel. Pequeños pueblos con campanarios, calles principales, y niños caminando a la escuela con libros bajo el brazo, como si la guerra estuviera ocurriendo en otro planeta. Cerca de un cruce ferroviario, un niño de unos 10 años estaba de pie, con un guante de béisbol en una mano. Cuando pasó el tren saludó. No fue un saludo tímido, no fue uno cauteloso. Fue un saludo amplio completamente estadounidense, como si los vagones llenos de soldados enemigos fueran solo otro desfile que cruzaba su martes. Otto también lo vio. Su aliento empañó el vidrio. ¿Por qué mostrarnos esto?, susurró. ¿Por qué no tapar las ventanas? ¿Por qué no mantenernos en la oscuridad? Hans observó al niño desaparecer detrás de ellos. «Porque no tienen miedo de que nos guste», dijo antes de poder detenerse. Otto lo miró fijamente. «¿Qué?» «¿No tienen miedo?», repitió Hans más bajo. «Quieren que lo veamos». Y eso era más aterrador que cualquier amenaza. A media mañana los policías militares avanzaron por el pasillo repartiendo bolsas de papel marrón. «Almuerzo». Las bolsas crujieron en sus manos y el olor llenó el vagón antes incluso de que las abrieran. Algo caliente, algo dulce. «¡Almuerzo!», dijo el sargento Cole Anderson, alto de cabello rubio arenoso, quizá de 25 años con botas que claramente habían pisado barro real. Dejó caer una bolsa en el regazo de Hans con un gesto de cabeza. Hans la abrió lentamente. Dentro había comida que no había tocado desde antes de que comenzara la guerra. Pan blanco tan suave que parecía una nube. Una gruesa rebanada de jamón rosado y glaseado, con algo que olía a miel. Una manzana que brillaba como si alguien la hubiera pulido en su manga. Una porción de pastel de verdad, que olía a nuez pacana, azúcar moreno y mantequilla. Y debajo de todo eso, aplastado contra el fondo de la bolsa, había un pedazo de papel doblado. Hans casi no lo vio. Su pulgar rozó el borde cuadrado y se quedó inmóvil. Con cuidado lo escondió en la palma, deslizándolo bajo su gorra, en un solo movimiento mientras Otto devoraba su sándwich a su lado. Contó hasta 50, se aseguró de que ningún MP estuviera mirando, luego deslizó el papel lo suficiente para leerlo. La letra era cuidadosa, un trazo femenino en alemán. «Si pasas por Abilene, dile a Carl. Sigo esperando junto al árbol de pacanas. LB». Le seguía una dirección de Texas escrita con claridad, como si la escritora quisiera que fuera encontrada necesitara que fuera encontrada. Hans miró la nota hasta que las letras se volvieron borrosas. Esto no era un accidente. Alguien había colocado ese mensaje en su almuerzo deliberadamente. ¿Un civil? Un civil estadounidense que sabía escribir alemán, que sabía que habría prisioneros en ese tren, que estaba dispuesto a arriesgar algo. Hans no sabía qué, pero algo para enviar un mensaje a alguien llamado Carl. Una trampa, una bondad, una prueba. No se la mostró a Otto. No se comió el pastel. Guardó la nota de nuevo bajo su gorra y la sintió allí como una brasa caliente contra el cuero cabelludo. El tren se adentró más en el país. Las ciudades carboníferas de Ohio dieron paso a campos ondulados salpicados de graneros y silos pintados con marcas comerciales Purina de Kalb, John Deere, que sonaban como contraseñas de un mundo al que jamás le habían permitido entrar. Y luego en una pequeña plataforma en algún lugar más allá de Columbus, Hans las vio dos chicas quizá de 16 o 17 años. Estaban en la plataforma de madera sosteniendo un cartel de cartón pintado con gruesas letras negras, «Welcome. Even enemies are men». Los MPs también lo vieron. Inmediatamente comenzaron a agrupar a los prisioneros en un solo lado del vagón, lejos de las ventanas con voces tensas por la vergüenza, la ira, o algo que Hans no sabía nombrar. Pero él ya lo había leído. No podía desleerlo. «Even enemies are men». ¿Quién era esa gente?
Esa tarde, mientras Indiana desfilaba en un mosaico de luces y graneros volviéndose dorados bajo un sol que caía, el capitán Green volvió a recorrer el pasillo. Sus botas resonaban sobre el piso metálico con precisión militar. Se detuvo en la fila de Hans y cambió al alemán sin preámbulos. «Tus papeles dicen que eras panadero», dijo Green, más afirmación que pregunta. Hans alzó la vista cuidando mantener el rostro neutral. «Sí, señor». «¿Desde cuándo?» «Desde los 15, señor». Green asintió lentamente como un hombre que confirmara un dato que ya conocía. Sus ojos eran indescifrables. «Necesitamos panaderos», dijo simplemente. Luego siguió su camino. Hans quedó inmóvil. Otto se inclinó hacia él pálido. «¿Qué significa eso? Panaderos en un campo de prisioneros». «No lo sé, pero algo está pasando. Algo bajo la superficie. Mensajes en almuerzos, chicas con carteles. Un capitán que hablaba alemán perfecto y sabía el oficio de Hans antes de preguntarlo. Se sentía como piezas de un rompecabezas esparcidas sobre una mesa, y Hans apenas empezaba a ver los bordes de la figura. El segundo giro llegó cerca de medianoche. El vagón había caído en ese silencio inquieto propio de soldados y prisioneros. No era exactamente sueño ni exactamente vigilia, solo agotamiento con los ojos abiertos. Entonces, desde el vestíbulo entre los vagones, una melodía se elevó en la oscuridad suave, casi descuidada. Alguien estaba silbando y Hans reconoció la melodía antes de que su mente lograra alcanzarla. Lili Marleen. La canción prohibida por el Reich, adorada por soldados de ambos bandos. Una melodía que había cruzado trincheras, océanos e ideologías porque hablaba de algo más profundo que las banderas. Los hombres se tensaron. Alguien se cubrió los ojos. Nadie se atrevió a unirse. Luego, en un tono bajo y cortante, una voz habló en alemán. Una sola palabra. «Brandt». Otto se estremeció como si lo hubieran electrocutado. «No te muevas», continuó la voz apenas más fuerte que el traqueteo del tren. «Llegaron órdenes en Cleveland. Una lista de traslado. Trabajo en una planta de municiones afuera de Dallas. Estás en ella». La respiración de Otto se atoró en su garganta. El pulso de Hans golpeó con fuerza en su cuello. Trabajos exteriores. Todos habían escuchado los rumores prisioneros que trabajaban fuera del alambrado, comían mejor, dormían más blandito. Aprendían América por sus caminos, su clima y el ritmo de la vida civil. También se rumoreaba, no todos esos detalles regresaban. «¿Por qué decirnos esto?», susurró Hans en la oscuridad sin saber si alguien lo oiría. El silbido se deslizó lejos a través de la unión metálica del vagón. No llegó respuesta. Al amanecer, el mundo se había vuelto amplio e imposiblemente azul. La pradera de Texas se extendía hasta el horizonte sin pausa, sin piedad, sin fin. Los molinos de viento giraban lentos como agujas de reloj. Los nombres de los pueblos estaban pintados en las torres de agua. Wichita Falls, luego hacia el oeste, luego al sur. Las letras se encogían detrás de ellos como migas de pan en un cuento de hadas. Abilene flotaba en el borde de los pensamientos de Hans, como una fotografía guardada en un libro. La nota bajo su gorra pesaba como una moneda de oro. Y el tren avanzaba hacia un campo que no podía imaginar, hacia un destino que no podía predecir, hacia una América que se negaba a ser el enemigo que les habían prometido. Las puertas del campo aparecieron a las afueras de un pueblo rodeado de nogales y camionetas con polvo en los guardafangos como insignias de honor. El letrero pintado con plantilla en madera desgastada era casi decepcionantemente simple: U.S. Army Prisoner of War Facility. Sin calaveras, sin amenazas, solo hechos estampados en pintura negra. El camión pasó, y Hans tuvo su primer vistazo real de lo que sería hogar o prisión, o algo entre esas dos palabras para las que el inglés probablemente tenía un término, pero el alemán no. Filas de barracas de madera impecables se extendían sobre tierra compacta. Una pequeña enfermería con una cruz roja pintada en el techo. Un comedor que parecía construido por hombres que realmente se preocupaban por los ángulos rectos. Y detrás de todo el olor inconfundible, imposible de no reconocer, reconfortante,
hasta doler café, harina y el calor suave y constante de hornos en funcionamiento. Alguien había escrito el menú en una pizarra frente al comedor. Desayuno, avena, huevos tostadas, café. Podría haber sido un restaurante en la Ruta 66. Otto estaba junto a Hans con el rostro aflojado por la confusión. Este es un campo de prisioneros. No sé qué es esto, admitió Hans. Reunieron a los prisioneros en el patio tierra dura, un asta con la bandera estadounidense, ondeando en un viento caliente, y el capitán Green de pie sobre una plataforma de madera, como un hombre a punto de dar un sermón. Habló primero en inglés, luego cambió al alemán sin perder el ritmo. Trabajarán, dijo Green, su voz resonando sobre la asamblea silenciosa. Serán pagados en moneda del campo. Escribirán cartas a casas censuradas pero entregadas. Si intentan escapar, serán baleados. Si siguen las reglas, serán alimentados decentemente, alojados adecuadamente y tratados según la ley internacional. Sus ojos se desplazaron entre los rostros como un metrónomo marcando el tiempo. Algunos de ustedes recibirán ofertas de trabajo exterior, agricultura, molinos, panaderías en el pueblo. Pueden negarse. Si se niegan, se quedarán aquí en mantenimiento de cercas y limpieza de letrinas. Su mirada se detuvo en Hans por una fracción, apenas un momento, pero Hans lo sintió como un reflector. Descubrimos, continuó Green con los labios casi sonriendo, que el pan calma a los hombres. La asamblea terminó. Hans caminó hacia las barracas con Otto, ambos en silencio, ambos intentando entender qué clase de guerra era esa. Pero Hans no llegó a las barracas. Keller. Él se giró. El sargento Anderson estaba en la sombra del comedor, portapapeles bajo un brazo, con esa misma expresión inescrutable en su rostro joven. El capitán quiere que revises la panadería. Asegúrate de que es algo con lo que puedas trabajar. Hans miró a Otto, que se encogió de hombros, y siguió caminando. Luego siguió a Anderson por el patio, botas crujiendo sobre la grava, pasando junto a guardias que apenas lo miraban, pasando junto a prisioneros que observaban con ojos huecos. Las puertas del comedor se abrieron, y Hans entró en un mundo que olía a hogar. Polvo de harina flotaba en la luz inclinada, hornos industriales alineados contra una pared, sus puertas de hierro tibias al tacto, bancos de madera, marcados por años de amasado, cuencos metálicos, apilados como tambores de plata. Y detrás del mostrador principal, una mujer con delantal blanco espolvoreaba harina como nieve sobre una mesa de madera. Alzó la vista cuando Hans entró. ¿Eres el panadero?, preguntó. Su acento era puro Texas, cada vocal estirada como caramelo, cada consonante más suave de lo que debería. Hans asintió. «Me llamo Millie Turner», dijo ella limpiándose las manos en el delantal. «Mi esposo Bill tiene una granja al otro lado del río. Le va bien cuando el clima coopera». Señaló la harina, los hornos, toda la operación. «Aquí a la gente le gusta el pan con mordida, algo que se sienta en las costillas. Denso, algo que se queda en las costillas». «¿Puedes hacer eso?», Hans asintió de nuevo sin confiar aún en su inglés. Los ojos de ella se arrugaron en las comisuras. Tenía un rostro amable, el tipo de rostro que había vivido años duros, pero no había dejado que esos años la volvieran cruel. «Bien», dijo simplemente. «Nos llevaremos de maravilla». Volvió a su trabajo y Hans se quedó allí sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Aquella mujer estadounidense cuyo país él había intentado destruir hacía apenas 6 meses, estaba hablándole de la densidad del pan como si fueran colegas, como si la guerra estuviera ocurriendo en otro universo completamente distinto. Después del desayuno, huevos de verdad, café de verdad. Mantequilla real, derritiéndose sobre la tostada. El sargento Anderson encontró a Hans junto a la puerta trasera del comedor. El policía militar parecía más joven a la luz del día. Sus ojos tenían el color del vidrio polvoriento, y había un surco en la comisura de su boca, que quizá fuera una cicatriz o quizá una expresión permanente de duda. Habló primero en inglés. «Ya te estás acostumbrando, ¿bien?» Hans entendió lo suficiente para asentir. Luego Anderson pasó a un alemán cuidadoso y deliberado.
Si alguna vez te asignan trabajo en el pueblo, dijo en voz baja mirando por encima del hombro, como un hombre que teme oídos ajenos, no te alejes. Los texanos son amables hasta que les das una razón para no serlo. Entendido, sí. Anderson frotó el borde de su portapapeles con el pulgar. Sus siguientes palabras fueron aún más suaves. Si ves un árbol de pacanas con una cinta azul atada al tronco. Hizo una pausa dejando que las palabras flotaran. La persona a la que buscas se reúne allí los jueves después de las 3. Hans sintió que la nota bajo su gorra se convertía en un ser vivo, una criatura con peso, calor y propósito. Anderson no esperó respuesta. Se alejó y mientras lo hacía Hans, lo escuchó silbar suavemente casi con despreocupación los últimos compases de Lili Marlene. La misma melodía del tren. El tercer giro llegó esa tarde con una entrega. 2 camiones atravesaron las puertas cargados con provisiones para la cocina. Sacos de harina con nombres de molinos que Hans no podía pronunciar. Bolsas de azúcar que brillaban blancas como nieve. Bloques de levadura envueltos en papel encerado fríos, como piedras de río al tacto. Hans ayudó a descargar bajo la supervisión de Millie. Ella dirigía el tráfico como una general diciendo a los hombres dónde apilar cosas, qué debía ir al cuarto frío, qué podía quedarse en los estantes. En el fondo de uno de los sacos de harina, el último que Hans levantó, algo se sintió extraño, demasiado pesado, desequilibrado. Miró alrededor. Millie hablaba con otro guardia. Nadie lo observaba. Hans metió la mano en el saco y sintió tela hule aceitado, envolviendo algo delgado y rectangular, un paquete sellado con cuerda. Lo sacó lo justo para ver la dirección escrita en letras pequeñas y precisas. LB, la misma letra, la misma seguridad, la misma escritura que la nota del almuerzo. El corazón le golpeó contra las costillas. Deslizó el paquete bajo el contenedor de harina con el talón de la mano, apretándolo como si fuera masa, movimientos casuales, practicados, el instinto de alguien que había aprendido a ocultar cosas bajo circunstancias mucho más peligrosas. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Millie desde el otro extremo de la habitación. Sí, señora, dijo Hans el inglés, sintiéndose torpe en su boca. Solo pesado. Ella sonrió. Para eso tienes músculos, cariño. Esa noche, el altavoz del campo chisporroteó como la voz de Dios, filtrada por óxido y estática. Se leyeron nombres, se anunciaron asignaciones, trabajo en la cerca, cocina, limpieza de la enfermería, lavandería, la maquinaria mundana del encarcelamiento envuelta en la eficiencia cortés estadounidense. Luego llegó una lista final. Los siguientes hombres se presentarán para trabajo exterior. Abilene Bakery Company. 0600 horas. El pulso de Hans se detuvo. Keller Hans. El patio quedó tan silencioso que se podía oír al viento moviéndose entre los árboles de pacanas más allá de la cerca. Brandt Otto. Otto, a 3 metros de distancia, miró a Hans como si lo hubieran traicionado, como si Hans hubiera organizado aquello de alguna manera. Su rostro perdió todo color. Hans no sabía qué sentimiento lo golpeó primero, miedo, suerte, o el agudo y frío conocimiento de que alguien en algún lugar había acomodado las piezas del juego a propósito. Cuando las luces se apagaron y las barracas se hundieron en la oscuridad, los únicos sonidos fueron respiraciones ansiosas y la madera crujiendo. En algún lugar, un hombre rezaba en voz baja y en alemán. En otro lugar, otro hombre lloraba en silencio en su almohada. Hans yacía boca arriba con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando tablones que no podía ver. Pensó en la estatua entre la niebla, en las chicas con su cartel de cartón, en la forma en que el capitán Green había dicho panadero como un hombre leyendo una carta que solo él conocía. Pensó en los árboles de pacanas y en cintas azules, en un paquete escondido bajo un contenedor de harina sellado con cuerda y ligado a las iniciales de una desconocida. Pensó en mensajes ocultos en almuerzos, melodías silbadas en la oscuridad, y un país que se negaba a ser el enemigo que le habían enseñado a odiar. «Esto no puede ser América», susurró Otto desde la litera de arriba, pero no había burla en su voz ahora, solo asombro.
y una terrible esperanza creciente que resultaba más peligrosa que cualquier bala que Hans hubiera esquivado. Antes del amanecer, botas resonaron en el pasillo como un tambor, sacando a los hombres de los pocos sueños que un prisionero podía permitirse. Una puerta se abrió hacia el azul tejano, un cielo tan amplio y limpio que dolía mirarlo. Un camión esperaba en la puerta, el motor tosiendo humo diésel en la mañana fresca. El sargento Anderson estaba junto a él, portapapeles en mano, contando cabezas, mientras los hombres subían atrás. Hans metió la nota dentro de su camisa. Sintió el papel calentarse contra su piel como un secreto compulso. Otto subió a su lado en silencio, su rostro gris de agotamiento, o miedo o ambos. A su alrededor, 6 prisioneros más hombres cuyos nombres Hans no conocía, se sentaron con la espalda contra las barandas del camión, observando el campo empequeñecerse tras ellos, mientras avanzaban hacia el pueblo, hacia Abilene, hacia una panadería que quizá fuese solo una panadería, hacia un árbol, que quizá fuese solo un árbol, hacia un mensaje que quizá fuese la primera línea de una historia que nadie a ningún lado del alambre debía contar. El pueblo apareció lentamente. Primero casas dispersas, luego una calle principal con tiendas que vendían herramientas, vestidos y cosas que la gente compraba cuando no tenía miedo de que el mundo se acabara. Un cine con un cartel anunciando una película que Hans no había oído jamás. Un restaurante con ventanas que brillaban de un amarillo cálido incluso de día. La panadería estaba en una esquina de ladrillo y madera con un letrero pintado que decía simplemente Abilene Bakery Co. desde 1889. El camión se detuvo. Anderson abrió la compuerta trasera. 8 horas dijo en inglés, luego lo repitió en alemán para quienes lo necesitaran. Trabajan. No hablan con civiles a menos que ellos les hablen primero. No deambulan. Entendido, cabeceos por todas partes. Entraron a la panadería por una puerta trasera que se abría a un ambiente de calor, polvo de harina, y el olor de la levadura despertando en agua tibia. El dueño, un hombre llamado Patterson, quizá de unos 50 años, con harina en las cejas y antebrazos como ramas de árbol, les mostró los hornos, las estanterías de fermentación, las mesas de madera alisadas por décadas de amasado. ¿Sabes de pan?, preguntó Patterson directamente a Hans. Sí, señor. ¿Bien? Nos faltan 3 panaderos desde el reclutamiento. Trabajarás por las mañanas. Centeno, trigo, masa madre, si puedes con eso. ¿Preguntas? Hans negó con la cabeza. Patterson gruñó en aprobación y se alejó de inmediato gritando instrucciones a otra persona. Y así, de un momento a otro, Hans Keller, prisionero de guerra alemán, combatiente enemigo, hijo de panadero de Bremen, empezó a hacer pan para la gente del país que había intentado destruir. Las horas se volvieron ritmo. Harina, agua, sal, levadura, amasar, fermentar, dar forma, hornear. Los mismos movimientos que había aprendido de niño. La misma alquimia que convertía cosas simples en algo que alimentaba a la gente, que los reunía en torno a una mesa que los hacía humanos. Otto trabajaba a su lado en silencio, sus manos moviéndose como si tuviera miedo de detenerse. Miedo de que detenerse significara pensar, y pensar significara quebrarse. A media mañana una mujer entró por la puerta principal. Hans la vio a través del marco que conectaba el taller trasero con la tienda. Alta, quizá de unos 35, vestía un vestido azul y un sombrero con una pequeña pluma en la cinta. Compró una hogaza de pan de trigo, pagó con monedas, intercambió cortesías con la esposa de Patterson en el mostrador. Luego, al girarse para irse, sus ojos encontraron los de Hans a través del umbral. Solo por un segundo lo suficiente. Sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña curva en la comisura de la boca que decía, «Te veo». Y luego se marchó. Las manos de Hans siguieron amasando, pero su mente había dejado de funcionar por completo. A la hora del almuerzo, Anderson trajo otra vez sándwiches en bolsas marrones. Los prisioneros comieron en el callejón trasero sentados sobre cajones, el sol golpeándoles la cabeza. «Hay un árbol», dijo Hans en voz baja en alemán, sin mirar a Otto. «Detrás de la panadería, más allá de la rampa de carga». Otto dejó de masticar. «¿Qué, un árbol de pacanas?» Hans no respondió.
Se levantó, se sacudió las migas del pantalón y caminó hacia la esquina del edificio como un hombre que estira las piernas. Anderson miró, pero no se movió. Hans dobló la esquina. Y ahí estaba un árbol de pacanas antiguo de tronco grueso, sus ramas extendiéndose como manos abiertas hacia el cielo. Y atada al tronco, ondeando en el caliente viento tejano, había una cinta azul descolorida pero inconfundible. El aliento de Hans se detuvo. No se acercó, no lo tocó, solo. Se quedó allí mirando la prueba de que la nota era real, de que LV era real, de que lo que fuera que estaba ocurriendo allí era más grande que bolsas de almuerzo, melodías silbadas y paquetes escondidos en harina. Bonito árbol. ¿Verdad, Hans? Se giró de golpe. La mujer del vestido azul estaba a 3 metros sosteniendo su pan envuelto en papel. De cerca, Hans vio que sus ojos eran grises, su rostro marcado por el sol y el tiempo, pero no era un rostro duro. «Lo siento», balbuceó Hans en un inglés torpe. «Yo solo estaba...» Mirando terminó ella por él. Su alemán era perfecto. «Lo sé». Hans quedó inmóvil. Ella dio un paso más cerca, su voz bajando a poco más que un susurro. «Me llamo Liesl Bachmann. Nací en Heidelberg. Llegué aquí en 1923. Miró por encima del hombro, luego de vuelta a Hans. «Karl era mi hermano. Lo capturaron en el norte de África. Me dijeron que lo enviaron a un campo en Nuevo México. Eso fue hace 8 meses. No he sabido nada desde entonces». Hans sintió la nota arder contra su pecho. «La Cruz Roja no me dice nada», continuó Liesl, la voz apretada con emoción contenida. «El ejército no me dice nada. Así que envío mensajes en bolsas de pan, en cargamentos de suministros en cualquier lugar donde pueda, esperando que alguien cualquiera lo vea y le diga que sigo aquí, que sigo esperando». Ella presionó algo en la mano de Hans. Otra nota, otra dirección, otro hilo desesperado arrojado a la oscuridad. «Si oyes algo», susurró, «por favor». Luego se marchó, su vestido azul desapareciendo tras la esquina, dejando a Hans solo bajo un árbol que ya no era solo un árbol. Esa noche, de vuelta en el campo, Hans se acostó en su litera mirando el techo mientras Otto roncaba arriba. Pensó en Liesl Bachmann y en su hermano Karl, en mensajes escondidos en sacos de harina y cintas azules, atadas a árboles en una red de personas desesperadas estadounidenses y alemanes por igual, intentando cruzar un océano de guerra para decir, «Te recuerdo. No estás olvidado». Pensó en el capitán Green, que hablaba alemán como un nativo, en el sargento Anderson, que silbaba canciones prohibidas y daba instrucciones crípticas, en un país que alimentaba a sus enemigos con donas, les pagaba por hacer pan y les permitía ver a chicas con carteles que decían «Even enemies are men». Y pensó en la estatua del puerto con la antorcha en alto. No como un truco, no como propaganda, sino como una promesa de que quizá, solo quizá, había cosas más grandes que los uniformes de los hombres o las banderas por las que les habían dicho que murieran. Hans sacó la nota de debajo de su camisa y la leyó una vez más en la penumbra. «Still waiting by the pecan tree». La dobló con cuidado, la guardó de nuevo junto a su pecho y tomó una decisión que se extendería por el resto de su vida. Mañana encontraría la manera de enviar un mensaje, de decirle a Karl, donde quiera que estuviera, que su hermana seguía esperando, seguía teniendo esperanza, seguía creyendo que incluso en medio de la guerra, el amor podía encontrar una grieta por donde pasar. Porque si América le había enseñado algo a Hans Keller en esos días extraños e imposibles, era esto: el enemigo no siempre era quien te habían dicho. Y a veces lo más peligroso que uno podía hacer era tener esperanza. Hans Keller trabajó en esa panadería de Abilene durante 14 meses. Envió mensajes, hizo pan. Y cuando la guerra terminó, tomó una decisión que sorprendió a todos los que conocían su historia. Se quedó no en el campo, no como prisionero, sino como un hombre libre que había visto lo suficiente de América como para saber que fuera lo que fuera su hogar, antes podía serlo también. Nunca encontró a Karl Bachmann. Algunas historias no tienen ese tipo de final, pero mantuvo contacto con Liesl hasta que ella murió en 1983.
y cada jueves durante 40 años dejó una hogaza de pan bajo aquel árbol de pacanas, una tradición que el pueblo aún conserva hoy, aunque la mayoría haya olvidado por qué. Esta es la historia que no enseñan, la que no encaja limpiamente en héroes y villanos, la que nos recuerda que incluso en los peores momentos de la historia humana, las personas encontraron maneras de seguir siendo humanas. Si esta historia te recordó que la historia es más compleja, más hermosa y más desgarradora de lo que solemos admitir, pulsa ahora el botón de suscribirte. Deja un comentario contándome desde dónde nos ves. Dime si tu familia tiene historias como esta. Dime que hemos olvidado que merece ser recordado. No contamos solo historias de guerra, contamos historias humanas que ocurrieron durante la guerra, y esas son las que más importan. Gracias por ver. Gracias por sentir. Y nos vemos en la próxima historia.